El Señor le bendiga. Quiero hoy darle la bienvenida a usted que está ahí conectado junto con toda su familia en esta oportunidad que el Señor nos ha dado para poder escuchar su palabra. Amén. El salmista habla en el capítulo 71, verso 14, de que él siempre esperó y cada vez que le esperaba era más y más la alabanza al Señor. Entonces quiero invitarle a que allí donde está pueda disponer su corazón, pueda disponer sus pensamientos, incluso nuestro intelecto, para poder recibir lo que el Padre tiene para con nosotros. Amén. El Señor les bendiga en este momento. Quiero invitarle a que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice la poderosa palabra de Dios: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No hay nada mejor que servirle al Señor. Y lo mejor que podemos hacer es pedirle al Padre que restaure aquellas cosas que se han perdido. Que restaure la adoración, que restaure nuestra comunión con Él, que restaure nuestra identidad como hijos. Si usted está cansado, si usted está enfermo, yo le invito, pídale con fe para que restaure todo lo que usted ha perdido, todo lo que necesita, que Él supla estas cosas que usted necesita, que Él limpie, que Él le levante, y pídalo con fe porque Él hará. Dice la palabra, si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, la obtendremos. Y allí donde usted está, yo quiero invitarle a que cierre conmigo los ojos para no distraernos, para concentrarnos, centrar nuestra atención en la persona de Jesucristo y pedirle a Él que nos hable en esta hora. Y sabemos de que si le pedimos con fe, Él nos oye y Él hablará a su vida, Él hablará a su corazón, a su alma, a su espíritu, a través de su palabra bendita. Oremos al Señor. Señor omnipotente del cielo, te damos muchas gracias porque en esta hora nos permites unirnos, nos permites reunirnos a través de este medio, Señor, para escuchar tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, para que tu palabra, que es verdad, tu palabra que es verdadera, que es fiel, Señor, tu palabra que es esa espada de doble filo, entre a nuestra vida, limpie nuestro corazón, nos redarguya, nos convenza, nos purifique. Tu palabra nos fortalezca en esta hora y levante, Señor, todo lo que está caído. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque solo a ti la gloria y la alabanza, y porque solamente tú puedes hacer lo que el hombre no puede hacer, lo que nosotros no podemos hacer, tú sí lo puedes hacer. Por eso pedimos con fe en esta hora, creyendo de que tú traes respuesta a nuestra oración. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Y quiero que me acompañe el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo desperdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia,
y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. La parábola del hijo pródigo es muy conocida por muchas personas. Hace referencia al joven que en cierta ocasión le pidió a su padre que le diera la parte que le correspondía como herencia. El padre accede a la petición y reparte la herencia entre sus dos hijos. El hijo menor, quien tomó la iniciativa, se fue a la casa de su padre y con una pésima administración malgastó toda su herencia viviendo desordenadamente. Y al perderlo todo, llegó un momento de hambruna sobre toda esta provincia donde estaba viviendo, y se arrimó a un hombre que le dio trabajo cuidando cerdos. Vemos entonces que este joven se fue de la casa del padre. Él quería independizarse o emanciparse, porque él quería experimentar el mundo, él quería experimentar todos los placeres, las vanidades que este mundo ofrece. Y la respuesta que el mundo le dio, porque él llegó a amar a este mundo, fue que este mundo le robó lo que el Padre le había dado. El mundo destruyó sus anhelos, destruyó la visión, destruyó su mentalidad. El mundo destruyó el honor de este joven, destruyó el valor, destruyó su imagen, su autoestima. Dañó su vida, destruyó su identidad como hijo, y finalmente lo abandonó, dejándolo al lado de unos animales. Y es en ese momento de crisis, cuando este joven cae en la cuenta del estilo de vida de los trabajadores de su padre, él elabora un plan de restauración. Y es por eso que he titulado este mensaje como planes de restauración. Planes de restauración. Porque muchas personas, al igual que como este joven, necesitan con urgencia elaborar planes de restauración. Y este hijo pródigo planeó su restauración para con su padre. Y lo elaboró de la siguiente forma. Lo primero que él hizo, lo encontramos ahí en el versículo 17, dice: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Por decirlo de otra forma, él recuperó la conciencia, porque el mundo lo tumbó. Porque el mundo le dio un golpe que lo dejó tirado en el suelo. Y por eso este hombre recupera la conciencia, recupera la cordura y vuelve en sí. Él cayó en la cuenta de su pecado, y que ese pecado lo había dejado en la bancarrota, con una necesidad que no podía ser satisfecha. Ahora sí, volviendo en sí, recuperando la conciencia, él pudo pensar con claridad, él pudo sentarse a meditar, pudo sentarse a pensar, a tratar de recuperar la visión. Tal vez él tuvo que llorar un poco, tuvo que sentarse a hacer luto por lo malo que le había pasado, pero tuvo que pensar qué era lo que él quería.
queda su vida con su padre, su vida en su casa. Ahora emancipado, ¿cuál era su estado actual? Y él estaba reconociendo esa actitud, su estado actual. Y al llegar a esa condición, no tuvo que hacer otra cosa, sino pasar al siguiente plan, al siguiente paso de su plan de restauración. Y ese paso lo vemos en el versículo 18, dice la palabra: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces notemos que este plan llevaba al arrepentimiento. El primer paso era reconocer su estado actual. Pero el segundo paso era proceder al arrepentimiento. Arrepentimiento no es otra cosa que un cambio de mentalidad, que un cambio de actitud y que dar un giro de 180 grados diciendo: voy a cambiar, voy a tomar el destino diferente de donde la vida me está llevando. Y esto fue lo que hizo este hombre. No basta solamente con llorar y quejarse de la vida. Necesitamos hacer algo. Y eso fue lo que hizo este joven. Dice: me levantaré, ya no quiero seguir aquí. Ya no quiero seguir cuidando cerdos y anhelando comer lo que ellos comen, sino me levantaré y pondré en marcha. Eso es arrepentimiento. Hacer cambios. Cambiar no solamente la forma de pensar, sino cambiar el estilo de vida. Eso es arrepentimiento. Y este hombre procedió al arrepentimiento. Y él dijo: me levantaré e iré nuevamente a mi casa, volveré al lugar de donde salí. Y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo, pero también he pecado contra ti. Te he deshonrado. He malgastado todo lo que tú me diste y no merezco ser llamado tu hijo. Dame trabajo como a uno de tus jornaleros. Trátame como uno de ellos. El pecado me llevó a estar en el piso. Quiero estar en tu casa, pero no soy digno de ser llamado tu hijo. Sino, trátame como alguno de ellos. Hazme dormir con ellos. Hazme comer lo que ellos comen. No soy digno de sentarme a la mesa a comer contigo, sino allá con los jornaleros, con los trabajadores. Y notemos que dentro del plan de este joven estaba incluido el renunciar a su identidad como hijo y ser tratado como un criado. Pero notemos que rápidamente este joven no deja pasar el tiempo para poner en marcha su plan de restauración. Y dice la palabra, versículo 20, dice la palabra: y levantándose vino a su padre. Levantándose vino a su padre. Y cuando estaba allá, él pidió rápidamente perdón a su papá. Note lo que dice más adelante. Dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Y el versículo 21 dice: el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces este hombre puso en acción su plan de restauración. Él pensó que ya lo tenía todo fríamente calculado. Él pensó que estaba haciendo lo correcto. Y él confesó a su padre que no era digno de ser llamado su hijo. Note que él volvió con una identidad incorrecta. Pero no obstante, algo maravilloso pasó aquí. El padre admitió los dos primeros puntos
el hecho de que él reconociera su estado actual y el hecho de que él se arrepintiera. El padre lo aceptó, pero el padre no estuvo de acuerdo y no aceptó sus dos puntos últimos de restauración, los cuales eran renunciar a su identidad de hijo y ser tratado como un criado. El padre no estaba de acuerdo con eso. Cuando el hijo le dijo, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, él continuaría diciéndole, trátame como a uno de tus trabajadores. Pero rápidamente el padre lo interrumpió y no aceptó las condiciones que su hijo le propondría, sino rápidamente le interrumpió, lo paró. Y esto muestra la incapacidad del ser humano para restaurar su propia vida. Porque el hombre comienza bien, pero termina mal. Y para que haya una buena restauración necesitamos la ayuda del Padre Celestial. Allá donde usted está, diga conmigo, yo necesito la ayuda del Padre Celestial. Yo necesito la ayuda del Padre Celestial. Ahora el hijo tendría que someterse a los planes del padre, porque el plan del hijo tenía 4 puntos: reconocer su estado actual, proceder al arrepentimiento, renunciar a su identidad como hijo y pedirle que lo tratara como un siervo. El padre aceptó los 2 primeros, pero dijo, los demás los voy a desechar. Ahora el hijo tendría que someterse al plan del padre. El hijo tendría que... Es por eso que la palabra la he llamado planes de restauración, porque estoy hablando de 2 planes. Ya se cumplió el primer plan de restauración, ahora vendría otro. Y mientras el hijo estaba planeando su restauración, el padre ya tenía todo planeado. Ahora comienza a ejecutarse el plan de papá. El hijo hizo lo suyo, pero ahora el plan respondería al del papá, al del Padre, al de Dios. Por eso Santiago capítulo 4 versículo 8 dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué áreas de su vida necesitan ser restauradas? ¿Qué áreas de su vida necesitan ser sanadas? ¿Qué áreas en su familia necesitan volver a la restauración, volver a su estado inicial? Se necesita acercarse a Dios. Necesita reconocer su estado actual. Necesita proceder al arrepentimiento, pero también necesita permitir que Dios meta la mano en su casa, porque necesita la ayuda del Padre y Él está esperando que usted se acerque a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Padre, Dios, está esperando que usted se acerque a Él, que su familia se acerque a Él. La restauración es un proceso entre Dios y los hombres. La restauración ocurre a la forma de Dios y no del Hijo, a la forma del Padre y no del hombre. Dios es Padre. ¿Y por qué sucede de esta forma? Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque el Padre, porque Dios sabe que dentro de nuestros planes vamos a comenzar de una forma, pero vamos a terminar mal. Es por eso que en mitad del proceso necesitamos permitir que nuestro Dios intervenga en nuestro corazón, porque sus pensamientos son de paz, sus pensamientos son de bien, sus pensamientos son perfectos
Y es por eso que Él quiere involucrarse en su restauración, en la restauración de su vida, de su corazón, en la restauración de su familia. Ahora bien, veamos cuáles son los detalles del Padre. Vuelvo a decir, el Hijo elabora un plan, pero el Padre utilizaría la iniciativa de ese plan, pero le daría forma. Lucas capítulo 1, versículo 17, podemos ver cómo allí se menciona algo impresionante, algo tremendo, dice la palabra, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de hacer volver los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, el plan de restauración de Dios involucra hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Aquí se nos habla de una identidad de hijo y de padre. En segundo lugar, dice hacer volver los rebeldes a la prudencia de los justos. La versión Dios habla hoy dice para que los rebeldes aprendan a obedecer. Y yo lo que veo ahí es santificación. Y el tercer punto del plan del Padre dice preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Para qué? Para un final. ¿Y cuál es el final? Vida eterna. Veamos pues cómo aplica el Padre este plan. Volvamos a Lucas capítulo 15 y versículo 22 dice: cuando el hijo le estaba diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ahora conviérteme en uno de tus siervos. Hasta ahí, cuando le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre lo interrumpe. Le dice, silencio, silencio. Y ya manda a llamar a los siervos, dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y algo que yo veo aquí es precisamente esa santificación. Santificación. Zacarías capítulo 3 versículo 3 dice: Josué estaba vestido con vestiduras viles, pero delante de él había un ángel. Y habla el ángel que mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle las vestiduras viles a Josué. Y luego le dice: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de galas. Después dice: pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre la cabeza y le vistieron las ropas. ¿Y de qué nos habla eso? Que las vestiduras con las que llegó el hijo estaban sucias, estaban inmundas, estaban rotas, estaban contaminadas. Tipo del pecado, simbolismo del pecado. Pero en el Antiguo Testamento ya se nos estaba hablando de eso, que toda persona que se acerca a Dios necesita someterse al plan del Padre. Y lo primero que va a hacer el Señor es cambiar las vestiduras, vestirle de ropas de galas. Y es lo mismo que habla acá: saquen el mejor vestido y vístanle, porque el vestido con el que vino huele a feo, hiede, está mal, está contaminado, sucio, está roto. Vístanle de vestiduras de gala. Y eso es lo que el Padre quiere hacer. El Señor quiere darle a usted nuevas túnicas, nueva ropa, un nuevo vestir. No lo estoy hablando literalmente. Estoy diciendo que nuestra vida contaminada de pecado, el Señor quiere
con la sangre de Cristo limpiar, lavar las actitudes, las palabras, la mentalidad. El hecho de que pusiera una mitra sobre su cabeza significa que el Señor también quiere cambiar la forma de pensar. Necesitamos no entregarle solamente el corazón al Señor, sino también necesitamos entregarle nuestros pensamientos, para que Él los cambie, para que Él los purifique, para estar dejando de pensar, valga la redundancia, estos pensamientos de enfermedad, pensamientos de escasez, pensamientos de muerte, pensamientos inmorales, pensamientos de derrota, de fracaso. El Señor quiere dar un nuevo pensamiento. Por eso viene una mitra nueva en la cabeza, una mitra limpia para guardarle. El Señor quiere santificar. Ese es el plan de restauración, habla de santificación. Vístanle con el mejor vestido, porque eso también habla de algo de identidad. Y dentro del plan dice también: pónganle un anillo en su mano, porque el anillo habla de autoridad, el anillo habla de identidad. Ageo capítulo 2 versículo 23 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Ahora, ¿por qué no pone el nombre suyo? ¿Por qué no dice: te tomaré, Rocío, te tomaré, Filomena, te tomaré, Clara, te tomaré, Andrés? Dice Jehová: y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová. Un anillo de sellar. Para el tiempo antiguo, tanto los judíos como los medopersas, como los egipcios, el anillo tenía una gran importancia, porque cuando se emitía un edicto por escrito, tenía que llevar el sello del rey o el sello de Faraón, y ese sello estaba en el anillo. Lo ponían impreso, y cuando daban ese edicto, lo mostraban al pueblo y decían: aquí está el sello del rey, el sello del anillo del rey. Eso muestra la veracidad, la identidad, la autoridad de este escrito. Y eso es lo que el Padre manda a ponerle al Hijo. Dice: pónganle un anillo en su mano, porque está restaurando la identidad como hijo. Está diciendo: a mi casa no llegó un criado, a mi casa no llegó un trabajador más, a mi casa llegó el Hijo. El Señor quiere restaurar su identidad como hijo de Dios. Usted no es un esclavo, usted no es una persona llena de temor, no lo puede ser, porque el miedo es para los hijos del mundo. Los hijos de Dios vivimos en libertad, los hijos de Dios vivimos en plena libertad, en plena paz. Los hijos de Dios no podemos ser esclavos del temor, no podemos ser esclavos del miedo. Por eso dice la palabra que no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez allí en temor. Somos hijos de Dios. Por eso el Señor dice que hemos recibido espíritu de adopción para clamar: Abba, Padre. Y si decimos Padre, es porque somos hijos. Eso es lo que el Señor quiere que su iglesia entienda. La iglesia debe entender que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos nueva vestidura, tenemos un anillo en nuestra mano, tenemos esa herencia de parte de nuestro Señor. No somos cualquier cristiano, somos hijos porque Jesucristo nos compró a precio de sangre, nos lavó, nos redimió. Dice Juan capítulo 1 versículo 12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Pero aquellos que le recibieron, le aceptaron, fueron llamados hijos de Dios. Porque hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Creación de Dios es toda la humanidad. Pero los hijos son aquellos que hemos mirado el sacrificio de la cruz del Calvario y que hemos dicho: sí, yo acepto ese sacrificio de la cruz del Calvario. Yo recibo ese sacrificio. Yo entiendo que solamente en Jesucristo hay salvación y que ese Jesucristo sea mi Señor, sea mi Salvador, que Él entre a mi vida, que Él entre a mi corazón, que Él opere en mi vida. Eso es lo que quiere el Señor. Y aquellos que han tomado esa decisión, dice la palabra, se les ha dado el privilegio, se les concede aquí el privilegio de convertirse en hijos de Dios. Por eso no todo el mundo es hijo de Dios. Pero hay hijos que se fueron de casa. Hay hijos que se fueron de la presencia de Dios. Hay hijos que aún estando en la casa no entienden que son hijos y no viven como tal. Por eso el Señor quiere restaurar su identidad como hijo. Entonces vemos que los planes del Padre son mejores que los del hombre. Los planes de Dios son mejores que los del hombre. Porque aunque el hombre quiera volver a la presencia de Dios, dice a decir: ¿sabes qué? Trátame como a cualquier otra persona. El Padre no tiene ese plan. El Padre quiere restaurar su corazón, quiere restaurar, quiere limpiar, quiere renovar su mentalidad, quiere cambiar esa identidad como hijo. Y puedo ver otra cosa. Dice la palabra: y denle también calzado en sus pies. Y ese calzado en sus pies habla de un nuevo caminar. Deuteronomio 11:24 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Esto es maravilloso, un nuevo caminar. El hijo entra a la casa de su padre, entra a las tierras de su padre, pero dice: esto no es mío, yo no merezco esto, lo perdí, ya malgasté mi vida, estoy en casa de mi padre, pero yo no merezco todo esto. Pero el padre dice: pónganle calzado, denle un nuevo caminar. Y todo lugar donde pise mi hijo, eso es de mi hijo. El terreno allá afuera, esta casa mi hijo la está pisando, es de él. Es un nuevo caminar. El Señor quiere restaurar su vida. Dice la palabra en Joel: todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, dice: yo lo restauraré porque es mi hijo, le llevaré a nuevos pastos, dice el Salmo 23. Porque el Señor quiere dar un nuevo caminar, quiere bendecir. El hijo llegó con otra mentalidad. Él no pensaba de que se iba a encontrar con un padre lleno de amor, lleno de misericordia. Por eso vale la pena andar con Dios. Por eso vale la pena caminar con Dios. Porque ha cambiado nuestras vestiduras. Porque ha cambiado nuestra forma de pensar. Porque ha cambiado nuestra identidad. Pero ahora nos lleva a lugares que nos lo quiere dar, nos los quiere regalar. Me seguirán todos los días de mi vida. Y si me seguirán es porque yo andaré en movimiento. Porque el esclavo solamente se queda donde le dicen que se quede, pero el hijo tiene libertad para andar, y a donde anda le siguen las bendiciones. El Señor quiere restaurar su caminar, quiere restaurar su caminar. Camine con Cristo, camine con Cristo, dele la oportunidad al Señor Jesucristo, camine con Él. No hay nada mejor que Él. No hay nada mejor que caminar con Dios. Y dice la palabra en el versículo 23: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos
y hagamos fiesta. Y aquí yo veo que el Padre da otra cosa que el Hijo no esperaba. Y yo lo veo, yo lo llamo el honor. El honor. Traigan el becerro, el gordo, el mejor que haya. Vamos a matarlo y nos lo vamos a comer. Porque no hay nada mejor que el hombre que comer, beber y gozarse, porque esa es la mano de Dios. No hay nada mejor para el hombre que comer, beber y gozarse, porque ese es favor de Dios, ese es don de Dios. Ahí vemos el honor que este hombre, aunque no lo esperaba, lo recibió del Padre. Honor que se le da a todo aquel que quiera recibir a Cristo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Abra la puerta de su corazón, yo le invito, abra la puerta de su corazón para ser restaurado por el Señor Jesucristo. Abra la puerta de su corazón para ser restaurado por el Señor Jesús. No hay nada mejor que permitir poder comer con el Señor Jesucristo. Dicen: si abren la puerta, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. ¡Qué honor poder sentarnos a la mesa con el Señor! El Salmo 23 dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa es la identidad. Esa es restauración total. Esa es la restauración del Padre del cielo para usted. Ningún hombre puede hacer esto sino solamente Dios. Y ahora yo veo cómo el Señor cierra con broche de oro. Dice el versículo 24: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice la palabra. Mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Él se había perdido, pero volvió a casa. La vida cristiana consiste en someter todos los planes, someternos a los planes restauradores de Dios. La vida cristiana consiste en recibir la restauración como hijos de Dios. Usted quiere restaurarse, sométase a los planes de Dios. Sométase para que el Padre cambie su forma de pensar, para que el Padre cambie su forma de vestir, de vivir, para que el Padre cambie su caminar, para que cambie su identidad. Que Él le va a dar el honor, reciba ese honor de comer en paz, de dormir en paz, de recibir todo lo bueno, todo lo perfecto, lo agradable que viene de Dios. La vida cristiana consiste en disfrutar de todos los beneficios que se nos da en la cruz de Cristo. Porque allá hay vida, en la cruz de Cristo hay vida, hay sanidad, hay restauración, hay salvación, hay señorío. No deben tener miedo a la muerte. Eso consiste en la vida cristiana, no tenerle miedo a la muerte, porque viviremos eternamente con Él y para Él. Y entonces es aquí, dice: mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. ¿Saben yo qué es lo que veo? Vida eterna. Porque el hijo que se fue antes estaba muerto en sus pecados, estaba muerto en sus delitos, en sus concupiscencias, pero revivió cuando volvió a casa. Aunque usted sea cristiano, necesita elaborar planes de restauración, someterse. Usted solamente tiene que hacer dos cosas: decir: yo entiendo que aunque soy cristiano,
Tal vez no he llevado una vida como tal. He profesado ser cristiano. Tengo una etiqueta en mi frente que dice ser cristiano, pero no me he comportado en mi condición actual. Es mala. Proceda al arrepentimiento. Y ahora sométase a los planes del Señor, al plan restaurador. Él quiere restaurar su vida. Todavía estamos a tiempo, tenemos la oportunidad para decir: Señor, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de vivir, cambia mi forma de actuar, Señor, cambia mi forma de comportarme, Señor. Yo no quiero tenerle miedo a la muerte. Si le tenemos miedo a la muerte es porque estamos mal con Dios. Pero entonces, los hijos de Dios sabemos que aunque esta carne, aunque este cuerpo cese y se convierta en polvo, nuestra alma, nuestro espíritu vivirán eternamente con Él. Comencé leyendo Primera de Juan capítulo 5. Ahora note cómo la Biblia habla allá en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan. Versículo 11. Dice la palabra: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pregunta: ¿usted tiene al Hijo? ¿A Jesucristo? ¿Lo tiene en su corazón? Porque si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la vida eterna. Usted tiene salvación eterna, vida abundante. Si por el contrario, usted tiene santos, tiene idolatría, tiene enemistad, ama más el mundo, no tiene la vida. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice la palabra, lo vuelvo a leer: el que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, eso es lo que quiero darle a conocer. Quien tiene a Jesucristo tiene vida. Y quien tiene vida puede ser restaurado en todas las áreas que necesite ser restaurado. ¿Por qué? Porque los versículos siguientes, versículo 13, dice la palabra: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces lo que nos habla la palabra es que podemos confiar en Él. Lo mejor que le podemos pedir al Padre es que restaure aquellas cosas que hemos perdido. Tal vez usted me dice: pastor, yo he perdido la visión, yo he perdido mi vida como cristiano, he perdido las ganas de orar, las ganas de llenarme de esta palabra. He perdido la relación con Dios, me he enfriado, peor aún me he entibiado. He perdido mi identidad. ¿Será que el Señor se me puede perdonar? Es momento de pedirle perdón a Dios, de reconocer esa actitud, esa posición actual en la cual estamos, proceder al arrepentimiento y confiar. Dice: esta es la confianza. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, Él va a responder a esa petición. Tal vez usted necesite un abrazo, tal vez usted necesite perdón, tal vez usted necesita que el Señor venga y haga
algo. Entonces es momento de pedirlo y pedirlo con fe. Pero es tiempo de decir: Señor, devuélveme también esa identidad. Señor, restaura en mí, devuélveme, no porque la tenemos, pero necesita ser restaurada. Restaura esa identidad, restaura la visión, restaura los oídos para escuchar tu palabra, la visión para ver, Señor, los propósitos, los planes que tienes para conmigo. Y allí donde usted está, yo quiero invitarle a que si esta palabra ha llegado a su vida, pueda usted inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Si puede hincarse, arrodillarse donde está, hágalo. Pero oremos al Señor y dígale: Señor, yo reconozco mi estado actual. Yo reconozco, Señor Jesucristo, que me he enfriado, que he hecho lo malo, que me he apartado, he caído incluso en tibieza espiritual. Reconozco que he perdido mi misión, mi identidad como hijo. Reconozco que mis oídos se han cerrado para escuchar tu voz y he escuchado más la voz del mundo, Señor, la voz de las tinieblas. Y dígale: perdóname, Señor. Perdóname porque he perdido mi honor y me he dejado arrastrar por el mundo. He perdido mi identidad como hijo de Dios. He creído, Señor, que no merezco perdón. Pero hoy me vuelvo a ti, Señor, por esa sangre del Cordero, por esa sangre derramada en la cruz. Me vuelvo a ti, me rindo a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido perdón por mis fallas, te pido perdón por mis culpas. Lávame, lávame con tu sangre, purifícame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Sí, Señor, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Glorioso es el Señor y para siempre su misericordia. Poderosa palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas, ¿cierto? Yo pienso que ha sido un refrigerio para cada uno de los que escuchamos esta poderosa palabra del Señor. Y yo quiero invitarle a que nos acerquemos más al Padre, a permitir de que el Padre venga y restaure esa área en cada uno de nosotros, ¿sí? A que venga y coloque en nosotros el querer como el hacer en agradarle a Él, en poder buscarle, amén, aún cada vez más y mucho mejor. En el nombre de Jesús yo le bendigo y declaro que hoy sea un día de bendición, de prosperidad y de nuevas fuerzas en Él, amén. En el nombre de Jesús le bendigo.